Buenas noches, bienvenidos a La Sombra del Cuervo. Bajo la cantera rosa de San Luis Potosí no solo corre historia, sino también lamentos. Hay rincones donde el tiempo se detuvo y la lógica se rinde ante el miedo. Hoy nos adentraremos en la historia de un suscriptor con ruidos extraños en una habitación. Buscaremos el rastro de la mujer que aún llora por sus hijos y descubriremos el horror que quedó marcado en las paredes del callejón de las manitas. Prepara las luces, guarda silencio y acompáñame, si te atreves. Nuestra primera parada nos lleva al corazón del centro histórico. Lo que hoy conocemos como la calle de Manuel José Otón fue escenario de un crimen que heló la sangre de los potosinos en el siglo XIX. Esta noche les compartiremos una leyenda que conserva parte de la cultura de San Luis Potosí y sus barrios antiguos. Esta leyenda se sitúa en el siglo XIX, en el barrio antiguo llamado Alfalfa, actualmente llamado Barrio de San Sebastián. Esta leyenda cuenta la historia de un sacerdote llamado Antonio Gómez González, quien también era uno de los maestros más importantes de aquel entonces, en el antiguo Guadalupano Josefina, hoy la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta la historia de un delito causado por sus allegados, o más bien sus trabajadores, Manuel Salas y Cruz Castañeda. Así es, todo comenzó cuando el sacerdote decidió realizar un viaje a diferentes puntos de San Luis Potosí. Él iba a repartir algo de dinero que él conservaba para ayudar a los pobres y obviamente para algunas cosas que él necesitaba a su regreso. Para esto, sus acompañantes fueron Manuel y Cruz. Los dos, más bien los tres, emprendieron el viaje a estos pequeños pueblos de San Luis Potosí. Una vez regresando, en la antigua casa que alquilaba aquel sacerdote con el número 155 en la calle hoy llamada Abasolo, sucedió una trágica noche. Un cruel delito, el cual llevó a estos dos hombres a quitarle la vida al sacerdote, quitándole su dinero, parte de sus pertenencias, y huyeron dejándolo en la casa. El rumor corrió rápido por toda la ciudad, ya que el sacerdote era una persona importante de aquel entonces y un profesor reconocido. Todos trataron de buscar a estos hombres. Al encontrarlos, los dos contaban una historia totalmente diferente. Habían encontrado al sacerdote ya sin signos de vida. Así es. Entonces, el gobierno, la ley que en ese entonces estaba en la época colonial, decidieron darles un castigo para que otras personas que robaran en esa época ya no lo hicieran. Y decidieron cortar sus manos y ponerlas como ejemplo. Decidieron colgarlas en esa casa donde habían cometido su delito. Y desde entonces esa casa
fue llamada la Casa de las Manitas. Aún puede conservar sus paredes y un poco de su estructura. Actualmente está totalmente sellada. Nadie puede entrar y nadie podría salir de aquel lugar. Y desde ahí, desde después de que recibieron su castigo estas dos personas, empezaron a contar la gente que vivía en ese callejón, o en ese barrio, que pasaban cosas paranormales. Ya sea se veía una sombra de como un sacerdote caminar por el barrio, por esa calle, o se veía la aparición de las manitas colgadas en esa casa. Al ver esa aparición del sacerdote, mucha gente salía corriendo de ese lugar o se quedaron paralizados por el miedo. Entonces, esa leyenda alberga ambición, tristeza, varios sentimientos que hoy en día esos barrios tan antiguos de aquí de San Luis Potosí siguen albergando entre sus paredes y sus calles. La historia quedó marcada con una gran melancolía y en aquel entonces con un poco de terror. Al saber que esto seguía sucediendo constantemente, las personas al pasar por ahí siempre hacían un rosario para que el alma de aquel sacerdote pudiera descansar, al igual que la de estos hombres. La gente la empezó a conocer o a llamar el Callejón de las Manitas, como hoy en día esta leyenda se conoce. El eco de La Llorona tiene un matiz distinto. Aquí, el lamento no solo se escucha cerca del agua, sino que recorre las plazas y se pierde entre los arcos de las iglesias. Era un día como cualquier otro. Ya era un poco noche. No recuerdo exactamente la hora, pero no era muy tarde ni muy temprano. Nos encontrábamos jugando un poco de cartas, disfrutando de un buen rato en familia. De un momento a otro, el juego dejó de ser importancia y empezamos a compartir historias paranormales, una tras otra. A decir verdad, mi madre no es fan de este tipo de historias, pero aún así, ahí estaba, escuchando y compartiendo las historias propias. Hay quienes dicen que al hablar de ese tipo de cosas, uno atrae las malas vibras. Pero la verdad, no le tomamos importancia. Después de un rato, alguien empezó a platicar sobre una experiencia con la Llorona. Al terminar de relatarla, como si fuera una broma de mal gusto, todos escuchamos un lamento, un poco fuerte, pero muy fino. Recuerdo que nos volteamos a ver sin decir nada. Estábamos en shock. Lo único que nos quedó fue reírnos del nervio. No sabíamos cómo responder ante esta situación. Esperamos unos minutos para tranquilizarnos, pero nuevamente escuchamos el mismo lamento. Todos nos preguntábamos si era real, porque esta vez había sido más cerca, como si ahora estuviera dentro de la casa. Nuevamente, el miedo se adentró en nosotros. Decidimos cortar la plática y no hablar más de ello.
Ya que era de noche, lo único que hicimos fue ir a dormir para tratar de olvidar aquel suceso. El silencio de la habitación no era de un vacío, sino de un lienzo, donde la casa empezaba a pintar sonidos que de día no se atrevía a mostrar. Les compartiremos un relato anónimo de un seguidor, titulado Extraños ruidos en la habitación. Hola amigos de la sombra del cuervo. Hoy les quiero compartir esta experiencia que me pasó en casa de mi mejor amigo. Esto ocurrió en el año 2003. Yo tenía 17 años cuando esto pasó. Yo había decidido acompañar a mi amigo, ya que recientemente había perdido a su madre al dar a luz a su hermano menor. Esta tragedia dejó devastada a toda su familia. Al día siguiente acompañé a mi amigo al velorio, ya que sería en la casa donde ellos vivían. Al pasar las horas, el ambiente se sentía extraño. Era un momento difícil para él y toda su familia. Yo lo acompañé en todo momento. En la mañana siguiente acudimos al cementerio a despedir a su mamá. Al finalizar, regresamos a su casa y uno de sus tíos decidió llevarse a sus hermanos para que se distrajeran un poco, quedándonos solos mi amigo y yo. Conversamos por un rato, pero ya se estaba haciendo tarde. Así que decidí quedarme para que no se sintiera solo en ese momento. Nos encontrábamos en la sala. A nuestras espaldas se encontraba un cuarto que aún no se terminaba de construir, porque el suelo era de concreto y no se encontraba en uso. Solo había algunas cosas, incluyendo una cajonera. A la mitad de la noche, escuchamos un fuerte golpe proveniente de aquel cuarto. En un principio no le prestamos atención, pero en ese momento escuchamos unos pasos pesados que empezaron a recorrer la habitación. Esto nos empezó a causar miedo, porque estábamos completamente solos. No sabíamos si acercarnos a la habitación o quedarnos donde estábamos. Por un momento, los pasos se dejaron de escuchar y de pronto se escuchó cómo se abrían los cajones del mueble que se encontraba adentro. El miedo era tan grande que no sabíamos si acercarnos o salir corriendo, pero optamos por abrir la puerta de la habitación. Y para sorpresa de ambos, la habitación estaba completamente sola. Muchísimas gracias, amigos de la sombra del cuervo. Esta fue mi historia. Gracias por leerla. Y este fue el relato de nuestro querido seguidor. Recuerda que si tú quieres compartirnos alguna historia, déjanosla en los comentarios. ¿Cuál de estas leyendas te ha quitado el sueño? Déjalo en los comentarios. Y la próxima vez que camines por un callejón solitario, no mires atrás. Podrías no estar solo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscuridad. Este es su canal, La Sombra del Cuervo.